Bueno, el caso de Belén Mabel es un caso sumamente desafortunado, es un caso que muestra el funcionamiento de una justicia clasista, misógina y patriarcal, y que muestra cómo el Estado desde sus diferentes lugares es capaz de maltratar a las mujeres y de ensañarse con mujeres que atraviesan eventos obstétricos adversos. El caso de Belén es el de una joven de 25 años que ingresó una madrugada al hospital Avellaneda acompañada por su mamá, tenía mucho dolor de panza, fue atendida por 3 médicos, 2 médicas y un médico, le administraron calmantes, le pusieron una vía y quedó internada en la guardia. Un par de horas después tuvo una hemorragia, la pasaron al servicio de ginecología, le diagnosticaron un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones y pasó a hacerle un legrado. Cuando salió del legrado estaba rodeada de policías, los médicos que la atendieron la acusaron primero de haberse producido un aborto, finalmente dieron parte a la policía, al Poder Judicial. Belén salió de alta del hospital directamente a la cárcel, que es donde está hace 26 meses. Tuvo un juicio plagado de nulidades, con muchos vicios, una defensa técnica muy negligente, un fiscal que acusó sin pruebas y finalmente un tribunal compuesto por 3 varones que la condena a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, sin que haya un ADN, sin que se sepa, sin que haya una cadena de custodia, ni se sepa cómo apareció el feto que apareció en el hospital, en fin, una serie de irregularidades que hicieron que la semana pasada el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pida su inmediata liberación por todas las violaciones de derechos que hay en su causa, que un país entero a lo largo y a lo ancho esté pidiendo su libertad, que en el mundo entero se reclame su libertad, y que incluso acá en Tucumán el viernes pasado salió un dictamen fiscal que es previo a la sentencia de corte, que dice que la causa de Belén es nula desde Fojas 1 y que no hay fundamentos para su condena. Entonces, como digo, es un caso realmente muy triste porque hay una joven que hoy tiene 27 años y que está hace casi 900 días privada de su libertad. Ahora habla bastante mal de cómo se ha llevado el proceso, doctora, y esto es una responsabilidad absoluta del Estado, del Poder Judicial. Exactamente, acá hay responsabilidad del Estado con su con su equipo de salud, con su sector de la salud, porque pensemos que Belén se atendió en la salud pública y todos los profesionales que la atendieron violaron el secreto profesional, le dieron su historia clínica a la policía, luego fueron a declarar en su contra en tribunales, fabricaron pruebas y finalmente también hay una responsabilidad del Estado, porque el Estado también es el Poder Judicial. El Estado a través del Poder Judicial, la defendió mal, con una defensora oficial negligente, la acusó sin pruebas, con un fiscal que forzó interpretaciones, no le prestó atención a las pruebas que había recolectado y a las contradicciones que había en ellas y la acusa, y finalmente una Cámara Penal que sin pruebas la condena. Entonces sí, por supuesto que hay un Estado responsable detrás de esto. ¿Y cómo es que toman contacto ustedes? ¿Esta situación toma estado público de esta manera? Porque podría haber cumplido los 8 años o quizás menos por este 2x1. Exactamente. Nosotros de casualidad nos enteramos, nosotros integramos con 2 compañeras, Mujeres por Mujeres, somos un grupo de activistas, abogadas, pero además yo soy integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización nacional. Me enteré de casualidad el día que la condenaban, me fui hasta la cárcel, fui a presenciar el juicio, su condena, su juicio duró 2 días apenas, me fui a la cárcel y le ofrecí mi ayuda, y así es como llegamos al día de hoy. La verdad que este tema de Belén tiene que servir para que quienes están privados de la libertad sepan que aún así
y sean condenados, tienen derechos, doctora. ¿Cuáles serían? Yo he leído el artículo publicado en página 12 y habla a las claras de cuáles son los derechos que pueden tener cualquiera de las personas que están privadas de la libertad. ¿Cuáles serían? Y una persona que está privada de la libertad puede estar privada de la libertad de forma preventiva, o sea, sin tener una condena firme, o puede estar con una condena. Este caso lo que muestra, por un lado, es el abuso de la prisión preventiva. La prisión preventiva es excepcional. La prisión preventiva solo puede darse cuando hay peligro de fuga o cuando la persona que está procesada puede entorpecer la investigación. Cosa que no se daba en ningún caso en Belén. Cosa que no se da, requisitos que no se daban en este caso. Por otra parte, tienen derecho todas las personas privadas de la libertad a contar con una defensa. Una defensa, eso es un derecho constitucional, una defensa que verdaderamente los defienda. Nos hemos enterado a partir de este caso que muchas de las personas, de las mujeres que están privadas de la libertad en la cárcel, no tienen prácticamente contacto con sus abogados. Hablamos muchas veces de la deshumanización de la relación médico-paciente, pero tenemos que interpelarnos la deshumanización de la relación abogado-cliente. No puede una persona que está privada de la libertad no conocer su expediente, que su abogado no las visite. Tienen derecho a una comunicación fluida con el tribunal del cual dependen. O sea, acá hay un estado de abandono. En el caso de Belén hubo un estado de abandono prácticamente.